Hola, queridos amigos, bienvenidos otra vez a nuestra sesión de Teología del Cuerpo. Perdónenme, el jueves 15 hubo un problema técnico en la parroquia y no pudimos dar la clase. Y el jueves pasado me enfermé, entonces perdónenme, de verdad una disculpa grande, pero bueno, pues hoy retomamos nuestra clase después de 4 semanitas de receso, pero bueno, voy a compartir pantalla y espero que recuerden todo lo que hemos visto. Están grabadas las sesiones, entonces si alguien quiere retomar y volver a ver ciertos puntos para que no se empolve. ¿Ya se ve completa la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí hoy en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a poner toda esta enseñanza que nos dejó Juan Pablo II en nuestro corazón para que la podamos hacer vida, Señor, para que nos sintamos hijos amadísimos del Padre, para que ese amor vaya transformando nuestro corazón y para que podamos rendirnos a tus pies, para que sepamos que solo a través de ti podemos saber quiénes somos, podemos saber cuál es ese plan precioso que tienes para nuestras vidas. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Abre mi corazón, mis oídos, mi boca, mi mente a tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y así como en esta imagen, ¿no? Donde está Jesús orando al Padre, con toda esa confianza, con ese amor de hijo que sabe que nada le falta si está de la mano del Padre. Y bueno, recuerden que estamos hablando del hombre histórico. ¿Se acuerdan que vimos el hombre del principio? Ahorita estamos en el hombre histórico y dijimos que cada ciclo de la teología del cuerpo, que son 6 ciclos, Juan Pablo II toma una cita bíblica y comienza a desarrollar el tema a partir de ella. Y en el hombre histórico, la cita es Mateo 5, del versículo 27 al 28. Habéis escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien ve a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en el corazón. Ya cometió adulterio en el corazón. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de adulterio en el corazón? Habla de la infidelidad en el corazón. ¿Cómo se puede ser infiel en el corazón? La infidelidad puede ser algo muy sutil, puede esconderse. Ese adulterio en el corazón del que nos habla Jesús, habla de esa necesidad de purificar la mirada, de purificar el deseo en el corazón del hombre. Y Jesús hoy nos invita a cada uno de nosotros a revisar cómo es nuestra mirada hacia los demás, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros deseos. Nos invita a entrar en nosotros mismos para descubrir ese eco del principio y contrastarlo con nuestra realidad. ¿Cómo miramos? ¿Quién es el otro para mí? ¿Es un don o es una posesión?
¿Alguien a quien yo utilizo o alguien a quien yo amo? Y Jesús quiere justo que busquemos ese eco de la pureza de mirada, de deseo, esa pureza en el corazón para poder recuperar esta inocencia originaria de la que hablábamos en las primeras clases. Este estado de plenitud, de amor perfecto del principio. Y la clase pasada empezamos a hablar del Génesis. ¿Cómo era el corazón de Adán y Eva? ¿Qué había en su corazón antes del pecado? Ya dijimos que vivían en esa inocencia originaria, ¿no? Adán y Eva tenían todo, eran felices, vivían en plenitud, en unión completa con Dios, unidos a su voluntad, en plena confianza en su Padre. Su corazón estaba desbordado de amor de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecía. Solo el amor de Dios tiene la medida del anhelo que tiene el hombre de amor. Por eso se sentían plenos. Además había una alianza entre el hombre y Dios. Estaban sostenidos por esa alianza. ¿Y por qué se pierde todo esto? En Génesis 3, la Biblia nos dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué nos dice esta lectura del Génesis? La serpiente, el príncipe de la mentira, les hace desconfiar de Dios. Juan Pablo II dice que el corazón del hombre pone en duda el don y el amor de Dios. Y empiezan a percibir a Dios como un tirano egoísta, como un tirano que los quiere privar de ser como él. Y entonces el hombre se pone en contra de su padre y se rebela, le da la espalda y quiere arrancar a la fuerza el fruto para no depender de Dios. Y al poner en duda el amor, los hace desobedecer y romper la alianza. Y el Papa Juan Pablo II, en la catequesis 26, nos dice, la misma descripción bíblica parece poner en evidencia especialmente el momento clave en el que el corazón del hombre puso en duda el don. Ese momento en el que el hombre arranca a Dios de su vida, vuelve la espalda al Padre, lo rechaza de su corazón y como si lo cortase de aquello que viene del Padre, así queda en él lo que viene del mundo. Y se pierde el significado más profundo de la donación. Se pierde el significado más profundo de la donación. El hombre empieza a perderse en sí mismo. Ya no sabe para qué está hecho. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Nos dice el Génesis que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores.
En la catequesis 26.5 dice, esta es la primera frase del relato yavista que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra el nuevo estado de la naturaleza humana, el comienzo de la concupiscencia en el corazón del hombre. O sea, se dan cuenta de que están desnudos. Justo ahí es donde nace la vergüenza. Y habla el Papa de una experiencia límite. El libro del Génesis se refiere a esta experiencia para demostrar la línea divisoria que existe entre el estado de inocencia originaria, mientras en Génesis 2 subraya que estaban desnudos sin avergonzarse, y en Génesis 3 habla explícitamente del nacimiento de la vergüenza en conexión con el pecado. O sea, la vergüenza es la primera manifestación de que tienen esa conciencia de haberse separado de Dios. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Se esconden. Y nos dice la palabra, y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A nosotros también nos dice hoy, ¿dónde estás? Y éste contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Fíjense cómo el hombre toma conciencia de su propia desnudez y ahora tiene miedo frente a Dios. Entra en conciencia de que se ha apartado de la fuente del don originario. El Papa dice, en realidad, a través de la desnudez, se manifiesta el hombre privado de la participación del don, el hombre alienado de ese amor que había sido la fuente del don originario, fuente de la plenitud del bien destinado a la criatura. Y como consecuencia fue privado de los dones sobreabundantes y preternaturales que formaban parte de su dotación antes del pecado. O sea, Dios nos llenaba de dones. Éramos uno con Él. Dones sobreabundantes, dice el Papa. Y la consecuencia es que nos privamos de todo eso. Y además sufre un daño profundísimo en la naturaleza de ser imagen de Dios. Pierde la certeza de serlo. El hombre ya no se da cuenta de que está llamado a reflejar a Dios. Y pierde su visión beatífica. Pierde el derecho de participar en la percepción del mundo. Ya no ve con la mirada de Dios. Rompe su alianza. En la catequesis 27 nos dice, la concupiscencia se explica como carencia, que sin embargo hunde las raíces en la profundidad originaria del espíritu humano. La vergüenza en ese momento toca el grado más profundo y parece remover los fundamentos mismos de su existencia. O sea, el hombre se sacude ante este rompimiento con Dios. Hay una carencia total, ya no se percibe como aquello que Dios había creado. ¿Se pueden dar cuenta de la tragedia del pecado? De cómo nos separa de lo que estamos llamados a ser. Y el Papa quiere hoy que veamos qué consecuencias tiene el pecado original en nuestro corazón.
que no nos quedemos en Adán y Eva, que pensemos qué consecuencia tiene hoy en mi vida. Y nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y responder si ese principio, si esa pureza del origen resuena en mi corazón. ¿Qué tanta confianza tengo en Dios? ¿Qué tanta confianza tengo en sus planes? ¿Qué tanta certeza de que es mi Padre? O más bien me escondo y tengo miedo de Él y lo veo como un Dios lejano, como un Dios castigador. El Papa nos pide que anhelemos recuperar esa inocencia originaria, esa relación con el Padre. Y quiere que recuperemos nuestra dignidad de hijos amados y que seamos imagen y semejanza para poder aceptar todo nuestro cuerpo en toda la verdad, en toda la grandeza, como expresión de nuestra persona, llamados a ser donación, llamados a ser imagen de Dios, y que nos dejemos moldear por Él, como en esta imagen preciosa, como el alfarero, en esta imagen en la que nos abandonamos y le decimos, Señor, hágase, hágase en mí, restáurame, yo no puedo, estoy en violencia conmigo mismo. Y tenemos que darnos cuenta que sacar a Dios de nuestras vidas nos hace perdernos. Ya no sabemos quiénes somos. En la Catequesis 27 nos dice, el hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios, expresada en su cuerpo. Pierde también, en cierto modo, el sentido de su derecho a participar en la percepción del mundo de la que gozaba en el misterio de la creación. Este derecho encontraba su fundamento en lo íntimo del hombre, en el hecho de que él mismo participaba de la visión divina del mundo y de la propia humanidad, lo que le daba profunda paz y alegría al vivir la verdad y el valor de su propio cuerpo en toda su sencillez que le había transmitido el Creador. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. O sea, esa sencillez de nuestra propia humanidad, esa invitación a vivir en esa paz, en esa alegría de nuestro propio cuerpo, se rompió y hoy lo vemos con consecuencias dramáticas, como el hombre ya no quiere ser hombre, la mujer ya no quiere ser mujer, le tenemos miedo a nuestra fertilidad, a nuestra fecundidad, a ser padres. O sea, hay una violencia en todo lo que implica el cuerpo del hombre. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer en el amor que Dios nos tiene? ¿Por qué dudamos de su bondad? ¿Por qué no entendemos que sus planes son perfectos? Esta decisión libre del hombre a desobedecer, a darle la espalda a Dios porque no confía, lo hace arrebatar el don y le dice a Dios, ya no te necesito, tomo lo que yo quiera. Y en la raíz de todo pecado está esta desconfianza a nuestro Padre. Recuerdan que hablábamos que en el principio había un significado filial del cuerpo. El hombre se reconocía hijo y este significado filial queda con una herida profunda. La serpiente
les dice a Adán y Eva, seréis como dioses. Pero Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ya vivían esa plenitud, vivían en unidad, amaban completamente, sin miedo, sin temor. No necesitaban ser como dioses, ya eran como dioses, ya estaban unidos completamente a esa divinidad. ¿Por qué Adán y Eva no sentían vergüenza en la inocencia originaria? Porque aceptaban su cuerpo en toda su verdad humana. Se veían con los ojos de Dios, compartían su mirada y su propio cuerpo era expresión de su persona y lo que les permitía hacer presencia en este mundo visible. Reflejaban a Dios en el mundo visible. Y ellos se sabían hijos. El significado filial del cuerpo estaba intacto. Reconocían que todo viene del Padre, que todo es don. Sabían que su vocación era al amor, a entregarse. Así como todo lo recibían de Dios, ellos estaban dispuestos a donar todo a los demás. Este era el significado esponsal que se manifestaba en sus propios cuerpos. Adán, al ver a Eva, quería ser un don para ella. Y Eva, al ver a Adán, quería ser un don para él. Este era el significado esponsal. Y había un llamado a ser fecundos, a multiplicarse. Un llamado a ser uno con el otro. Este era el significado fecundo del cuerpo. Y por el pecado sufre otra herida profundísima. Y todos estos significados se pierden. El significado filial, el esponsal, el fecundo. Y entra esta desconfianza ante Dios y ante los demás. Y el cuerpo se revela al espíritu. El cuerpo empieza a tener violencia, esa unidad de alma y cuerpo de la que hablábamos en la primera clase, que no se puede separar. El cuerpo empieza a revelarse al espíritu. Tenemos que comprender cómo el pecado hace que el hombre de la concupiscencia ocupe el lugar del hombre de la inocencia originaria. Y el hombre ya no puede ser imagen de Dios, tanto en su yo personal como en la relación con los demás. Si yo ya no me veo como imagen de Dios, me cubro de la mirada del otro. Me siento vulnerable, desconfío de la mirada del otro. El Papa en la Catequesis 29 dice, esta es la vergüenza de la mujer con relación al hombre y también del hombre con relación a la mujer. Una vergüenza recíproca que los obliga a cubrir su propia desnudez y ocultar su propio cuerpo, apartar de la vista del hombre lo que constituye el signo visible de la feminidad y de la vista de la mujer lo que constituye el signo visible de la masculinidad. Se sienten vulnerables, ya no se saben don el uno para el otro. Y en el Génesis nos dice, y cosiendo unas hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Esta vergüenza, que sin duda se manifiesta en el orden sexual, revela una dificultad específica para hacer notar lo esencial
humano del propio cuerpo. O sea, Adán y Eva ya no se dan cuenta de que el propio cuerpo les hablaba de que estaban llamados a donarse. Ya tienen miedo de esto. Y el Papa dice que hay una ruptura originaria en la unidad espiritual. Su cuerpo deja de sacar fuerza del espíritu, que lo elevaba al nivel de imagen de Dios. O sea, solo el hombre y la mujer solo podemos descubrir que estamos hechos para esa donación, que estamos hechos para hacer entrega total de nosotros mismos, si sacamos fuerza del espíritu, si nos damos cuenta de que somos imagen y semejanza de Dios. Y al no poder ver al otro como un don para mí, yo no puedo ser don para el otro. Se fractura el interior de la persona. Hay una resistencia al espíritu. Y esto empieza a haber una amenaza en la autoposesión y el autodominio del hombre, que como ya vimos ya no domina su propio cuerpo con sencillez y naturalidad. O sea, hay un desequilibrio. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice muy bien lo que pasa. Pues me complazco con la ley de Dios según el hombre interior. O sea, nosotros sabemos que hay esa ley de Dios en nuestro interior. Pero dice San Pablo, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. No es que haya algo de malo en nuestro propio cuerpo, es que el cuerpo ya no está sacando esa fuerza del Espíritu de Dios. Al romper con Dios, ya no descubrimos que nuestro cuerpo está llamado a ser don. Y entonces hay una lucha constante en el corazón del hombre. El cuerpo que no se somete al espíritu, como en el estado de inocencia originaria, lleva consigo un constante foco de resistencia al espíritu y amenaza de algún modo la unidad del hombre persona, esto es, de la naturaleza moral, dice el Papa en la Catequesis 28. O sea, hay una resistencia al espíritu. Por eso es tan importante que recuperemos esa inocencia originaria, que le digamos al Señor, confío en ti, eres mi Padre, quiero saberme hijo. ¿Recuerdan la segunda o tercera sesión en la que hablábamos del hijo pródigo? Como ese hijo dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Me levantaré. Reconoce que es hijo, reconoce que sin el Padre no es nada. Y necesita levantarse en harapos y decir, aquí estoy, Señor, restitúyeme. ¿Y qué hace el Padre? Le pone el anillo, las sandalias, la túnica. Así está el Padre esperándonos para recuperar ese significado filial del cuerpo. Juan Pablo II dice que la concupiscencia del cuerpo es una amenaza específica a esa estructura de autoposesión y autodominio. El hombre ya no tiene dominio de su propio cuerpo, ya no se autoposee. Vean esta imagen tan dura, tan horrible, ¿no? Perdón, pero así es el pecado. Si pudiéramos ver el pecado gráficamente, bueno, se vería 10,000 veces peor que esta imagen.
porque hay un desequilibrio interior. Dominan los impulsos, los instintos, los deseos. Ya nada está ordenado al amor y el pecado va desfigurando la imagen y la semejanza. Rompe esa unidad con Dios, nos rompe a nosotros mismos, rompe nuestra unidad con los demás, con la naturaleza. Ya no experimentamos estar por encima de los animales. Por eso el hombre se animaliza, empieza a copiar esos instintos del animal. Y ya dijimos que la vergüenza entra en la historia a partir del pecado. Y quiero que pensemos en nuestra vida. ¿Cuándo hemos sentido vergüenza? ¿Cómo percibo la mirada de Dios? ¿Como un Dios de amor o me da miedo y me escondo? En el Génesis hay una verdad tan profunda que resuena en el corazón de cada uno de nosotros. Esa vergüenza resuena en mi corazón y me dice que me escondo de Dios, que no lo percibo como un Dios que me está esperando. En la catequesis 31, el Papa nos dice, tanto el hombre como la mujer se han convertido en un ser humano sujeto a la concupiscencia y por eso ambos sienten vergüenza, que con su resonancia profunda toca lo íntimo tanto de la personalidad masculina o femenina, aunque de modo diverso. O sea, la mujer que estaba llamada a coger el don del hombre, a recibir todo el amor de Adán, siente vergüenza, tapa su cuerpo, ya no encuentra en esa donación masculina un don, sino se siente vulnerable. Le da miedo a ser poseída, le da miedo a entregar su feminidad. Y Adán, que estaba llamado a esa conquista de Eva, ¿se acuerdan en el Génesis que dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne? Ese llamado a entregarse por completo a Eva, ya pone en el corazón del hombre esa resistencia a la conquista, esa resistencia a hacer don, a responsabilizarse de la mujer, a protegerla. Entonces, esta concupiscencia del cuerpo, de esta concupiscencia nace el pudor. El pudor tiene un doble significado. Dice el Papa, indica la amenaza del valor y al mismo tiempo protege interiormente ese valor. El hecho de que el corazón humano, desde el momento en el que nació, ahí la concupiscencia del cuerpo, guarda en sí también la vergüenza, indica que se puede y se debe apelar a él cuando se trata de garantizar esos valores a los que la concupiscencia quita su originaria y plena dimensión. O sea, el pudor tiene ese doble significado. Indica esa amenaza del pudor, del valor, pero al mismo tiempo la protege. Protege ese valor de la mirada del otro. Qué importante es hablar del pudor en una cultura como la que estamos viviendo, donde el cuerpo se toma como objeto, donde la promiscuidad
ya es una libertad y está trayendo consecuencias espantosas, como el aborto, como la destrucción de la familia, como relaciones prematrimoniales cada vez más precoces. Y es muy importante enseñarles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes sobre el pudor que resguarda lo más sagrado que hay en nosotros y que cuida ese tesoro para poderlo entregar con este significado esponsal a aquel que va a compartir nuestra vida para siempre en el matrimonio, aquel que va a custodiar ese valor y aquel que va a someter ese amor al amor de Dios para que esté protegido el amor en el sacramento del matrimonio. Por eso es tan importante que el hombre y la mujer nos demos cuenta de que necesitamos recuperar esa relación con nuestro Dios para realmente ponerlo en el centro de nuestras relaciones. Pero parece que en este mundo de hoy tenemos todo en contra para hablar del pudor, ¿no? En cualquier calle vemos anuncios de mujeres con poca ropa, se ve como algo ya supernatural que una niña se vista con mayones súper pegados, que suban fotos en las redes sociales en bikini, que pasen escenas en todas las series y en las películas. Ya normalizamos todo esto y necesitamos realmente darnos cuenta de esta mirada, de esta purificación de la mirada a la que nos invita el Papa Juan Pablo II, la purificación de nuestros deseos desordenados, porque nuestro cuerpo es perfecto, nuestro cuerpo es bueno, es bello, pero hay que resguardarlo precisamente por la dignidad que tiene. Cuidando, por supuesto, de no irnos al extremo, ¿no? De no pensar que nuestro cuerpo es algo malo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a vestir con modestia. Que cuando se vistan puedan percibir en ellos toda la grandeza que son como persona integral y no solo un cuerpo. También tenemos que enseñarles no nada más el pudor en su propio cuerpo, sino en lo que hablan, cómo hablan, qué palabras utilizan, cómo se expresan de las mujeres, cómo se expresan de los hombres, lo que escuchan, las canciones, el reggaetón que tanta contaminación hace a los jóvenes. Necesitamos cuidar también nuestros ojos, nuestros oídos. Todo esto necesitamos realmente sentarnos en la familia y decir, a ver, ¿qué nos está proponiendo la cultura de hoy? ¿Qué tanta... me parece que fuera como un tsunami de lodo que está aplastando estas nuevas culturas con toda esta hipersexualización que está haciendo que cada vez se hunda más hondo esta suciedad de la mirada, esta impureza que nos separa cada vez más de esta inocencia del principio a la que justo nos invita el Papa. En la catequesis 29, el Papa dice, el pecado causa una ruptura en la relación del hombre y de la mujer. Desaparece esa sencillez y la pureza de ser un don para el otro. Se rompió la capacidad originaria de comunicarse recíprocamente a sí mismos.
se rompe esa capacidad de comunicar el amor. Y quiero que veamos un video del testimonio de Cristalina Ebert. Te pido, Oscar, si me dices si se oye bien. One, I came from a broken family, and growing up, to me, love wasn't something that lasted. Love wasn't something that was safe, because my father left when I was 2, my sister was 4, and most of, unfortunately to say, my aunts and uncles, they cheated on each other, they got divorces. Even my grandfather, when my grandmother was 52, I'll never forget it, he left her for another woman, and I was 11 years old, and it really just destroyed me. And from that point on, men weren't to be trusted, and love didn't last, and it affected me when I got into high school and I got into what you call quote-unquote serious relationships. And the first serious relationship I had, I really thought he loved me. He says, well, show me, and he put me to the test. And I did, and at the age of 15, I lost my virginity, thinking it was gonna cause this huge, great emotional bond between us, be on cloud 9, and I really thought we'd just be so in love. And it was interesting, it just distorted and destroyed any love in that relationship. And all respect was just thrown out the window. Because if I couldn't respect my own body, he wasn't gonna respect it, you know? And honestly, I lost a lot of respect for myself. And the thing is, once you cross that line, and once you do that, you really think, well, it's too late. What's gone is gone, right? It's done. And so I spiraled into a series of really bad promiscuous relationships, and also just the lifestyle that follows with that. They go hand in hand. And the further you go into sin, the deeper you get, and you don't realize how far you're really going until you're there, and you just feel so buried. And I got into the partying, I got into the drinking, I got into the clubbing, and a lot of it, honestly, was just to numb the pain, to numb the actions, to numb the reality of what I was doing to myself and allowing it, you know? And after a while, I just didn't know what to do, and I was at such a loss. But our God is a God of second chances, and he was not done with me. And my mother came up to me and she says, Cristalina, there's a chastity talk, and you're going. And I made fun of it, I laughed, I was just, I'm not going. And I thought, okay, I'll sit in the back of the church for 15 minutes, that's it, I'm gone. And in that 15 minutes, I thought I was gonna sit there. God just changed my life completely. There was a guy who was very honest, blunt, and really talked about all the girls and his own past. And the one thing that I noticed that pierced the darkness that I was living in, that nobody could penetrate, was that he wasn't ashamed of himself. I longed not to be ashamed of myself. I longed not to live in that filth and in that fear. And when I saw that in him, and there was that message that you can start over, that God can make you new, I clinged onto it, because that's really what I was looking for in all of that false love. I needed to know that I was wanted, that I was loved, and I saw that message in him, and I grabbed onto it. And slowly, by the grace of God, I didn't become a saint overnight, granted, nobody does. I was able to turn my life around, and I didn't fall again. And in that, I found my call, what I feel like God was calling me to do with my life, and that was help young people learn the message that it doesn't matter who you are, where you've been, what you've done, that God loves you exactly where you're at, and he wants to forgive you, and he wants to make your life new and whole, but you have to just take that step, that leap of faith towards him. And I just wanted to scream from the rooftops that you can start over, because nobody was saying that. That was a non-existent message back then. And I just saw my girlfriends falling over and over and really getting hurt, and they just thought, well, that's how it is. This is who I am now, and it's not, and that's the lie. And so then I flew out to become a chastity speaker, answering God's call and learn about it, and that's where I met Jason at this chastity conference, right? Who knew? Anyway, then I got into the chastity ministry and speaking, and Jason and I obviously ended up getting married. And I feel like I had a second conversion where I actually went deeper in my faith and in this call that God was asking me to do within my life. Qué precioso testimonio, ¿verdad? Con él nos habla de
de cómo Dios nos quiere recuperar. Nos quiere recuperar, quiere hacernos barro nuevo. Y vemos cómo Cristalina anhelaba el amor. Dice que viene de una familia rota, que todas las relaciones que ella veía eran de divorcio, de infidelidad. Pero ella anhelaba el amor porque todos anhelamos, ¿no? Y en esa búsqueda, pues cruza una línea y cae en la promiscuidad muy profundo y se siente atrapada. Ella habla de anestesiada, ¿no? El dolor hacía que se anestesiara para no sufrir. Y se sentía perdida hasta que la invitan a una plática de castidad y hablábamos de la vergüenza, ¿no? De esa línea del pecado en donde a partir de que Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos, la vergüenza es ese parteaguas en el que se dan cuenta de que se separaron de Dios. Y aquí Cristalina nos está diciendo que lo único que penetró su oscuridad, lo único que en esa plática de castidad que le dijo, te puedes recuperar, es que el chico que daba su testimonio no se sentía avergonzado. Podía hablar de lo que había vivido, de su pecado, de toda su historia, pero ya no con miedo. Se sabía amada, se sabía perdonada, recuperada. Y es justo lo que Dios quería con Adán y Eva. Por eso les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ellos, en lugar de decir, aquí estoy, me equivoqué, perdóname, se esconden. Y a veces nosotros hacemos eso con el pecado. Escondemos el pecado, tenemos miedo a reconocer. Y esa vergüenza nos hace alejarnos del Señor. Dios nos ama como somos, nos conoce nuestra historia y hoy nos quiere recuperar. Quiere que entreguemos toda esa historia de dolor, de sufrimiento, de estar aparentando ser perfectos tal vez. Y hay muchas cosas en la profundidad de nuestra alma que nos avergüenzan. Hay muchas cosas que ni siquiera nosotros tenemos conciencia del pecado que hemos ido guardando en nuestro interior. Y el Señor quiere recuperarnos. Tengo unos muy buenos amigos de Arpa Dei y el hermano Elías habla de la evangelización de las profundidades. Esa profundidad en donde solo el Señor puede entrar y decirte, no te avergüences de esto, entrégamelo. Entrega hoy tu pecado. Así Adán y Eva en esa inocencia originaria en donde se sentían libres de amar, en donde sentían esa paz interior porque estaban unidos al amor del Padre. Él los sostenía. Pues que todo esto se quede en nuestro corazón, que podamos realmente en oración entregarle al Señor toda esta vergüenza de nuestra vida, todos estos pecados que tal vez nosotros ni siquiera reconocemos,
para que Él vaya sanando. Y sobre todo, acurrucarnos en los brazos del Padre y decirle: Padre, sé que me amas como a tu niña, como a tu niño amado. Sé que quieres tener una relación conmigo de amor, de cercanía, que entregue todo lo que soy a ti. Y hoy quiero dártelo, Señor. Sabes mis resistencias, sabes, conoces todo lo que hay en mi corazón, pero hoy quiero rendirme ante ti. Hoy quiero que seas tú en mí, Señor. Hoy quiero empezar una relación de oración contigo, apartarme para orar. Al principio, a lo mejor 5 minutitos en los que me despierte antes y pueda estar contigo, para tener esa confianza, para tener esa apertura en el corazón. Bueno, queridos amigos, pues nos vemos el próximo jueves y que Dios los bendiga. Y a poner todo esto en el corazón en oración. Y terminamos diciéndole al Padre: Señor, queremos recuperar este significado filial. Quiero ser hija. Quiero confiar en tu amor. Quiero saber que junto a ti no me falta nada, Padre. Que tú eres la fuente de todos esos anhelos que tengo en el corazón. Quiero que tú restaures mi capacidad de donarme a los demás, a mi esposo, a mis hijas, a mis vecinos, a todo el que me conozca. Quiero que tú restaures ese deseo de ser entrega hacia los demás, para poder dar fruto en ti, para que todo lo que yo haga pueda reflejarte, para que viva en esa paz, en esa alegría de saberme hija. Queremos, Señor, de verdad, queremos que transformes nuestro corazón en un corazón de carne, en un corazón que te pueda recibir. Que nuestra oración, que los sacramentos vayan haciendo que este corazón se transforme poco a poco. Tú sabes que es un proceso lento, un proceso en el que eres paciente, que las cosas que se han ido acumulando en tantos años no se pueden restaurar de la noche a la mañana, pero tú sabes cómo, Señor, y hoy te lo queremos entregar. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios los bendiga, amigos. Nos vemos el próximo jueves.